Desde un primer momento se sabía, el VAR llegaba al fútbol de nuestro país, pero el VAR no venía con una varita mágica para arreglar todo lo que se estaba presentando en el arbitraje de nuestro país. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, es una operación muy sencilla. No necesariamente por estar la más alta tecnología metida en el fútbol quiere decir que las cosas iban a mejorar, porque el arbitraje ha sido y seguirá siendo un asunto de interpretación, de polémica, de estados de ánimo y de muchas circunstancias que van alrededor del arbitraje. Lo que para ustedes es una falta puede ser que para nosotros no, y viceversa. ¿Por qué? Porque hay muchas reglas del arbitraje que son de interpretación y no son necesariamente de la parte futbolística como tal. Decía Pierluigi Collina, el mejor árbitro de la historia, que la regla que no está dentro del libro específico de la International Board de las reglas del fútbol es la del sentido común, y ese sentido común es muy variable dependiendo de las circunstancias. Y si a eso le añadimos que no están las personas más capacitadas, más idóneas para poder llevar una a una la gestión de la ejecución del VAR, entonces vamos a tener cosas como las que hemos tenido en las últimas jornadas. El VAR llegó, el VAR ha solventado, el VAR ha llegado también para dar un gran paso hacia lo que es la profesionalización de los árbitros en nuestro país, que eso es algo que es absolutamente tema prioritario en la Federación Costarricense de Fútbol. Tiene que ser un tema prioritario. ¿Por qué? Porque el VAR llega de la mano de una serie de situaciones que han sido muy polémicas durante los últimos días en el Campeonato Nacional. Pero, claro, a eso hay que añadirle que los mismos árbitros que han sido cuestionados, polémicos, los mismos árbitros que han cometido errores una vez sí y otra vez también, son los árbitros que siguen operando, en este caso, el fútbol de la primera división y que ahora operan el VAR. Entonces, si no están las personas más capacitadas, más idóneas para ejecutar lo que hay alrededor del VAR, vamos a seguir en las mismas circunstancias, en las mismas polémicas, en las mismas cosas. ¿Por qué? Porque aquí hay varias cosas para tomar en cuenta, que yo no me canso de decir particularmente con ustedes, amigos, y que lo hemos venido desarrollando durante los últimos tiempos, tanto aquí en La Platea como en otras plataformas. El arbitraje requiere necesariamente, urgentemente, requiere una intervención, pero no es una intervención arriba, no es lo que sucede en la primera división, es lo que pasa en la Liga de Ascenso, es lo que pasa en el fútbol femenino, es lo que pasa en el fútbol aficionado, es lo que pasa con todas estas filiales, asociaciones, escuelas de arbitraje que hay en nuestro país, que lo que hacen es montar un negocio de muy poquitos para llevar árbitros al fútbol de la primera división de nuestro país, y ahí es donde estamos mal. ¿Por qué? Porque aquí claramente lo vemos campeonato a campeonato. El arbitraje es un trabajo como cualquier otro, muy bien pagado, dicho sea de paso, muy bien pagado. Un árbitro que dirige 4 partidos al mes y que tiene 2 partidos en el VAR gana más de 1 millón de colones, y eso es un salario que el grueso de la población de este país no lo tiene por mes, un salario de más de 1 millón de colones. Entonces, para lo que ejecutan es un muy buen trabajo, pero como buen trabajo también se debe tener una serie de obligaciones, de derechos laborales, pero también una serie de circunstancias que tengan que permitir la evaluación de los árbitros. Aquí es muy normal ver que si Andrés Carevic no funciona en la liga, lo separan. Y llegó Guimaraes y quitaron al entrenador. Que si el gerente deportivo de un equipo no funciona, lo separan y ponen otro gerente deportivo. Que si un futbolista no cumple con las expectativas, termina contrato y no le renuevan el contrato y se marcha a buscar casa en otro equipo porque le quedó grande la camisa de la Liga o la del Saprissa o la del Herediano. Eso abunda aquí. ¿Por qué? Porque es un trabajo como cualquier otro. Nosotros aquí estamos expuestos a la parte laboral, a la parte de la evaluación, a la parte de la evaluación que hacen nuestros jefes del trabajo de nosotros. Y si aquí el día de mañana Sandoval no sirve, pues listo, hay que cambiar a Sandoval y poner a otra persona, o cambiar a David, o al Mambo, a Alan, o a Carlitos, punto, porque es un asunto de un trabajo. En el arbitraje no se da eso. ¿Cuándo ustedes han visto que se separa un árbitro? ¿Cuándo ustedes han visto que a un árbitro que comete errores una semana sí, y otra, y otra, y otra, y otra,
les digan no tiene las facultades, la capacidad para dirigir en el fútbol de nuestro país. Y es algo muy normal, porque es parte de un trabajo. Esa evaluación es la que no hace la Federación Costarricense de Fútbol, entonces por eso están metidos en ese embrollo. Por eso tenemos a árbitros como Brian Cruz, como Adrián Chinchilla, que simplemente ahí van dando vueltas, que van dando vueltas y vueltas y vueltas, a pesar de que son árbitros muy deficientes en su trabajo. Y lo otro es que hay cosas que pareciera que en la comisión de arbitraje no cambian con Horacio Elizondo. O no sé si es que es Horacio Elizondo el que hace los nombramientos o es Jeffrey Solís, porque muchos dicen que es Jeffrey Solís el que hace los nombramientos y no Horacio Elizondo. Pero si es don Jeffrey Solís, entonces a mí me encantaría preguntarle por qué de los mejores árbitros que tenemos en el país, como Hugo Cruz, como Benjamín Pineda, como Keylor Herrera, como Marianela Araya, son los que menos partidos pitan, como David Gómez, que son los árbitros que tienen gafete FIFA y son los que menos pitan en el campeonato nacional. Y mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si son los que son nombrados para jugar, para pitar partidos en el exterior, aquí los castigan y no los ponen a dirigir? O sea, ¿cuál es la situación que hay alrededor de todo esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué es? ¿Que siguen estando las mismas argollas de siempre? Los mismos cuestionamientos y las mismas denuncias que nos hemos cansado de escuchar una y otra vez, de que hay argollas, de que en el arbitraje manda quien invita al dirigente a tomarse unos traguitos o a comerse algo, o a quien le lleva el paquetito. Por favor, eso me parece que es ya muy bajo para esas alturas del arbitraje de nuestro país. Yo creo que debe existir primero, una intervención de la Fedefútbol, porque también aquí la gran responsable es la Federación Costarricense de Fútbol. Y lo otro, dejen de ver fantasmas donde no hay. Vicky Ross ni la UNAFUT tienen que ver en esto. Y ojo, que he sido uno de los más críticos del trabajo de doña Vicky Ross, pero Vicky Ross y la UNAFUT no tienen nada que ver en esto. Porque esto es un asunto de la Federación Costarricense de Fútbol, porque es un asunto de que el arbitraje lo maneja la Fedefútbol. Y la Fedefútbol debe intervenir lo antes posible a la comisión de arbitraje para saber qué es lo que está pasando. ¿Están preparados o no están preparados los árbitros para dirigir el VAR? Si no están preparados, entonces se hace necesaria una reestructuración completa. Porque lo otro también, y para ir aterrizando, es que me cuentan que en la comisión de arbitraje nombran a los mismos árbitros porque no tienen más árbitros que nombrar. Entonces ese es un problema de la federación. Si no tienen árbitros es un gran problema, porque entonces ¿qué pasa con este montón de filiales y de asociaciones que dicen que tienen más de 100 árbitros cada una? ¿No hay talento? ¿O no hay una correcta ejecución de que los árbitros puedan ir llevando sus ciclos y puedan llegar a primera? ¿O es que de verdad hay tantas argollas, hay un ambiente tan embarralado ahí abajo, hay un ambiente de tanto fango ahí abajo en la comisión de arbitraje que no permite que esas cosas se puedan dar? En la Fedefútbol hace falta y es necesario una intervención del arbitraje, porque de lo contrario al arbitraje de este país le dieron un Ferrari y nadie sabe manejarlo. Nuestro comentario a nombre de Refrimundo, todo en aires acondicionados.